La Sagrada Escritura está llena de episodios que retan nuestro entendimiento y que a menudo se ignoran. Sin embargo, existe una narración particularmente cautivadora que ocurre en un marco de insumisión y repercusiones celestiales. En el capítulo 13 del primer libro de los Reyes se relata el evento de un profeta anónimo enviado por el Señor desde Judá hacia Betel con un mensaje imperativo para el rey Jeroboam. Este episodio no solo refleja la rigurosidad de la obediencia hacia Dios, sino también las funestas implicaciones de no acatar sus instrucciones con exactitud. Desde el inicio, el profeta ejecuta con lealtad su encomienda celestial, manifestando la potestad de Dios mediante predicciones y prodigios. No obstante, su relato experimenta un cambio imprevisto que nos ofrece una enseñanza significativa sobre la fragilidad humana y el dominio divino. Esta apertura nos conduce a indagar cómo un acto de rebeldía puede modificar drásticamente el destino de una persona, aun cuando la tarea parezca estar favorecida por la gracia divina. La interacción entre el profeta y Jeroboam es tensa y cargada de significado espiritual. Cuando el profeta denuncia el altar idolátrico en Betel, desafiando directamente las órdenes del rey, se convierte en un testigo de la justicia y la autoridad de Dios. Este enfrentamiento es un recordatorio claro de que las verdades divinas no se deben comprometer, incluso frente a la autoridad terrenal. A medida que avanzamos en esta narración, observamos que la historia del profeta no es un suceso aislado. Funciona como un reflejo de nuestras propias experiencias, mostrando las ocasiones en que podemos encontrarnos al límite entre la obediencia y la desobediencia. A través de su vivencia, somos invitados a meditar sobre nuestra propia habilidad para adherirnos a los preceptos de Dios con sinceridad y una fe firme. El relato se sitúa en el libro de Primeros Reyes, capítulo 13, un segmento que juega un papel esencial en el contexto de la narrativa bíblica, destacando las repercusiones de los actos humanos ante los mandatos celestiales. Este capítulo no solamente cuenta la misión de un profeta a Betel, sino que también resalta la relevancia de obedecer la palabra de Dios sin alteraciones. En este marco, el rey Jeroboam emerge como una figura clave que simboliza la insubordinación frente a las órdenes divinas. Su instauración de altares paganos en Betel constituye una transgresión evidente a los mandamientos de Dios, desencadenando la necesidad de un mensaje profético explícito. Esta sección de las Escrituras enfatiza el conflicto entre la lealtad a Dios y las tentaciones de modificar las prácticas religiosas por conveniencia política o personal. El profeta sin nombre, por su parte, es un modelo de obediencia inicial que se deteriora debido a una elección posterior de incumplir, evidenciando así la vulnerabilidad humana. Su caso sirve de advertencia de que la sumisión a Dios debe ser absoluta, no parcial. Aquí la Biblia nos instruye acerca de la crucialidad de adherirse rigurosamente a las directrices divinas sin dejarnos suayar por influencias externas, incluso cuando éstas parezcan legítimas y persuasivas. Asimismo, esta trama se ubica en un momento crítico en la historia de Israel, tras la división del reino. Esto introduce un elemento de complejidad tanto política como espiritual en la narrativa, mostrando cómo las decisiones de los líderes pueden desviar a su gente de sus fundamentos espirituales y cómo Dios interviene ante tales desvíos. El profeta de Judá se destacó inicialmente por su fiel cumplimiento. Adhiriéndose estrictamente a los mandatos divinos, exhibió la fuerza y la importancia de acatar la voluntad de Dios. Su advertencia al rey Jeroboam no solo implicaba una reprobación, sino también una exhortación hacia la integridad y el retorno a la adoración genuina. No obstante, la situación se torna más compleja cuando, después de realizar su cometido,
el profeta opta por aceptar una invitación para comer, desobedeciendo así la directriz divina de no ingerir alimentos ni bebidas en Betel. Este acto de insubordinación se convierte en un momento decisivo en su vida y subraya un principio crítico. Incluso una transgresión que parece menor puede desencadenar resultados catastróficos. Pero antes de profundizar en este asunto crucial, permíteme recordarte que en este canal ofrecemos videos diarios. Para que no te pierdas ninguna actualización, suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que valorarás las enseñanzas que compartimos cada día. La reacción de Dios frente a esta falta es rápida y dura. El profeta es interceptado por un león en su camino de vuelta, un suceso que representa el castigo divino. Este fatal encuentro es una ilustración clara de cómo desviar de los preceptos de Dios puede acarrear un desenlace lamentable, reiterando que la obediencia debe ser total y sin concesiones. Este episodio nos ilustra sobre la atención constante que debemos tener en nuestra jornada espiritual. Cada elección es significativa y cada acto de sumisión o rebelión tiene repercusiones no solo personales, sino también para quienes están a nuestro alrededor. La vivencia del profeta nos sirve de advertencia poderosa de que en nuestro seguimiento a Dios debemos proceder con toda nuestra mente y espíritu sin apartarnos del sendero que Él nos ha trazado. A pesar de la dura sentencia, la narrativa igualmente desvela la compasión de Dios. Cuando el rey Jeroboam levanta su mano contra el profeta y ésta se paraliza, es el propio profeta quien ruega por él ante Dios, lo cual conduce a la recuperación de la mano del rey. Este gesto de clemencia en medio del castigo refleja el carácter misericordioso de Dios, siempre dispuesto a perdonar y rehabilitar a aquellos que admiten sus faltas y solicitan su auxilio. La protección del cadáver del profeta por el león, que no lo devora, sino que se queda custodiando tanto a él como a su asno, es otro indicio de la benevolencia divina. Aunque el profeta fue sancionado por su infracción, Dios se aseguró de que su cuerpo no fuera ultrajado. Esto sirve como testimonio de la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, pero también de su constante vigilancia, incluso en momentos de corrección. Esta combinación de justicia y benevolencia es fundamental en la teología cristiana. Dios es equitativo y sus sentencias son inapelables, pero también es un Padre benevolente que anhela nuestro retorno cuando nos alejamos. Mediante esta historia se nos invita a evaluar nuestra propia existencia y a verificar que nuestra relación con Dios se sustente en el acatamiento a sus decretos y en la confianza en su afecto y clemencia. La acción del profeta al interceder por Jeroboam, pese a la hostilidad inicial de éste, nos muestra el poder de la absolución y la relevancia de orar por quienes nos agravan. En el dominio de Dios, la gracia prevalece sobre la condena y se nos convoca a ser portadores de esa gracia, incluso hacia aquellos que pueden parecernos indignos desde nuestra perspectiva terrenal. La narrativa del profeta y el león subraya con fuerza la supremacía de Dios, evidenciada tanto en las bendiciones como en los juicios. Este relato nos enfrenta a la verdad de que, aunque nosotros seamos frágiles y falibles, Dios se mantiene constante y todopoderoso. Su dominio sobre los sucesos del mundo es completo, y esta historia prueba que nada se le escapa, ni siquiera los yerros humanos. La debilidad humana se evidencia en la facilidad con que el profeta es seducido y se desvía de su ruta, a pesar de haber sido alertado directamente por Dios. Este contraste resalta una lección esencial: nuestra necesidad permanente de depender de Dios para la orientación y la fortaleza, evitando así las trampas que encontramos en nuestro camino. Este reconocimiento de nuestra limitación es vital para cultivar una relación sincera y obediente con el Creador.
La historia también destaca que Dios, en su soberanía, permite que sus siervos enfrenten las consecuencias de sus acciones para enseñar lecciones valiosas a ellos y a otros. A través de la muerte del profeta, Dios no solo castigó al siervo desobediente, sino que también estableció un recordatorio eterno de la importancia de la obediencia completa y la seriedad de su palabra. La interacción entre la soberanía divina y la fragilidad humana invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida. Este relato bíblico nos llama a examinar nuestras acciones y motivaciones, asegurándonos de que estén alineadas con la voluntad de Dios. Aceptar nuestra vulnerabilidad y buscar la fortaleza en Dios es esencial para vivir una vida de fe genuina y obediente. El episodio del profeta y el león se sitúa en un punto decisivo de la historia israelita, tras la fragmentación del reino después del fallecimiento de David y Salomón. Este marco es esencial para comprender la envergadura de los retos religiosos y políticos que enfrentaba la nación de Israel. La escisión originó un norte, liderado por Jeroboam, y un sur, que siguió bajo la autoridad de la estirpe de David en Judá. Jeroboam, ante la necesidad de afianzar su gobierno frente a la influencia de Jerusalén, fundó lugares de culto alternativos en Dan y Betel, que incluyeron la erección de becerros de oro como íconos religiosos. Este acto de idolatría constituyó una transgresión explícita de los preceptos divinos y se convirtió en un momento crucial para Israel, señalando el comienzo de una era de decadencia espiritual. La selección de Betel como uno de estos sitios no fue arbitraria. Betel, cuyo significado es casa de Dios, había sido escenario de revelaciones divinas anteriormente, lo cual agregó una ironía dolorosa al gesto de Jeroboam de emplear este lugar para prácticas idolátricas. Este desprecio por la historia y la herencia espiritual de Betel representó un ataque directo al vínculo entre Dios y su pueblo. La rebeldía de Jeroboam y su repercusión en Israel demuestran cómo las acciones de liderazgo pueden tener efectos duraderos y significativos, tanto en el ámbito político como en el espiritual. Este trasfondo histórico no solo facilita una mayor comprensión de los sucesos narrados en Reyes 3, sino que también resalta la importancia de tener líderes leales y de seguir los mandatos divinos en momentos de adversidad. Jeroboam es una figura esencial en la cronología de Israel, cuyo mandato señaló el inicio de la separación definitiva del reino. Dicha división no fue únicamente una contingencia política, sino también una catástrofe espiritual, ya que Jeroboam estableció un modo de adoración que rompía directamente con la ley mosaica, erigiendo ídolos en un esfuerzo por consolidar su dominio sobre las 10 tribus del norte. La decisión de Jeroboam de crear lugares de adoración alternativos en Betel y Dan fue motivada por el miedo a perder el poder si su pueblo seguía yendo a Jerusalén para adorar según lo establecido. Sin embargo, esta estrategia política resultó en una grave transgresión contra Dios, al llevar al pueblo a la idolatría, lo que eventualmente llevaría al reino a su caída. La desobediencia de Jeroboam no solo afectó su propio destino, sino que también configuró el futuro espiritual de Israel. Las Escrituras muestran cómo este acto de rebelión provocó una serie de eventos que culminarían en el juicio divino sobre el reino del norte. La lección de la vida de Jeroboam resalta la conexión inseparable entre la integridad espiritual y la estabilidad política. Este episodio nos recuerda la responsabilidad de los líderes de guiar correctamente a su pueblo y los peligros de cuando estos líderes eligen caminos que se desvían de los principios divinos. La historia de Jeroboam es un recordatorio sombrío de que los líderes son responsables no solo ante su pueblo, sino, más crucialmente, ante Dios.
La instauración de la idolatría en Betel por parte de Jeroboam constituyó una de las infracciones más graves en la historia de Israel. Al construir un becerro de oro y proclamar que estos eran los dioses que liberaron a Israel de Egipto, Jeroboam no solamente desestimó el culto en el templo de Jerusalén, sino que también desafió de manera flagrante el primer mandamiento que prohíbe la adoración de ídolos. Este acto tuvo repercusiones catastróficas para el pueblo de Israel. Al adoptar modalidades de culto que contravenían directamente los preceptos divinos transmitidos por Moisés, Jeroboam precipitó una fisura espiritual con efectos duraderos en las futuras generaciones. La idolatría en Betel representa la declinación ética y espiritual que surge cuando se descuida el culto verdadero en favor de ritos más oportunos o aceptados socialmente. Los efectos de estos comportamientos idolátricos no se restringieron a la alienación respecto a Dios, sino que también deterioraron la unidad social y espiritual de la comunidad. La idolatría menoscabó el sentido de propósito y destino que había sido central en la identidad de Israel desde su salida de Egipto. Asimismo, sentó un precedente nocivo de compromiso espiritual y relativismo en materia de fe. Al reflexionar sobre la idolatría en Betel, estamos invitados a examinar cómo nuestras propias prácticas y creencias pueden alejarse de lo que es genuino y digno ante Dios. Esta sección de la narrativa bíblica nos desafía a revisar la autenticidad de nuestro culto y nuestra adherencia a los preceptos divinos, recordándonos la necesidad de preservar la integridad en nuestra relación con Él. Betel, que significa casa de Dios, ha sido tradicionalmente un sitio de gran relevancia espiritual en la tradición judía. Fue allí donde Jacob presenció la visión de la escalera al cielo, un suceso que consagró a Betel como punto de conexión entre lo divino y lo terrenal. Este legado espiritual resalta aún más la tragedia de la decisión de Jeroboam de convertir Betel en un foco de idolatría. La desecración de Betel con ritos idolátricos ilustra cómo los lugares antes consagrados pueden ser profanados al desviarse de su objetivo primordial. Este acto no solo transformó el ambiente espiritual del sitio, sino que también significó una afrenta a la memoria y el valor de las manifestaciones divinas en la historia de Israel. El contraste entre el Betel bíblico, un sitio de revelaciones divinas, y el Betel de Jeroboam, un sitio de idolatría, ofrece una reflexión profunda sobre la capacidad humana para distorsionar y desviar las bendiciones y los regalos de Dios. Nos recuerda que los lugares y tradiciones que valoramos pueden perder su significado si no los mantenemos centrados en Dios y en su verdad. Finalmente, el significado espiritual de Betel, como un lugar de encuentro con Dios, nos llama a rededicar nuestros propios lugares de Betel, nuestros corazones, hogares y comunidades, a la adoración verdadera y fiel. Nos desafía a renovar nuestro compromiso con Dios, asegurando que nuestras prácticas y creencias estén alineadas con su voluntad y propósito para nuestras vidas. La misión del profeta de Judá fue clara y directa: confrontar al rey Jeroboam y denunciar las prácticas idolátricas que éste había establecido en Betel. Dios envió a su siervo desde Judá a Betel con un mensaje específico y poderoso, subrayando la seriedad con que Dios ve la desviación de sus leyes y mandamientos. La obediencia del profeta a esta misión inicial muestra su compromiso y fe en las instrucciones recibidas, aunque más tarde su fidelidad se vería comprometida. El viaje del profeta no fue solo físico, sino también espiritual, representando la lucha continua entre la fidelidad a Dios y las presiones del mundo exterior.
Al entrar en Betel, el profeta no solo enfrentaba al rey, sino también a una cultura que había aceptado la idolatría como norma. Esta misión subraya la valentía y la determinación requeridas para defender la verdad de Dios en un entorno hostil. El recado que traía el profeta incluía tanto censura como un llamamiento a la enmienda, evidenciando que, aún en su disgusto, Dios anhela la redención de sus seguidores. La aparición del profeta en Betel era una manifestación viva del amor continuo de Dios, quien envía avisos por medio de sus profetas antes de iniciar el castigo. La realización de esta encomienda nos ilustra sobre la relevancia de adherirse sin condiciones a las directrices divinas. A través del ejemplo del profeta, se nos recuerda que nuestra lealtad hacia Dios debe ser total, independientemente de los desafíos o tentaciones que podamos enfrentar. Esta enseñanza resuena a través de las generaciones, exhortándonos a permanecer constantes en nuestra fe y dedicación al Señor. Al arribar a Betel, el profeta enviado por Dios proclamó una predicción específica y contundente contra el altar idolátrico establecido por Jeroboam. Declaró que un heredero de David, llamado Josías, surgiría y derribaría dicho altar, destacando la firmeza de la palabra de Dios y la certeza de su realización. Esta declaración no solo era simbólica, sino que también albergaba una promesa de enmienda y rectificación futuras. El profeta igualmente ejecutó un prodigio como prueba de la autenticidad de su declaración. Anticipó que el altar se desmoronaría y las cenizas que reposaban sobre él serían dispersadas. Este evento no solo reafirmaba su estatus como emisario de Dios, sino que también actuaba como una exhibición concreta del dominio divino sobre las creaciones humanas, especialmente las que contravenían sus preceptos. Este prodigio y la profecía enfatizan la gravedad con que Dios maneja la idolatría y cualquier tipo de culto que no se dirija exclusivamente a Él. Mediante estas acciones, el profeta reiteraba la exigencia divina de una devoción exclusiva y la obediencia de su pueblo, resaltando las repercusiones de apartarse de sus rutas. La advertencia contra el altar idolátrico es un recordatorio contundente de que ninguna transgresión hacia Dios permanece sin consecuencias. Nos revela que, aunque los veredictos de Dios puedan postergarse, su realización es segura y concluyente. Esta enseñanza es crucial para nuestro entendimiento de la justicia divina y la necesidad de llevar vidas que reflejen nuestra fidelidad y respeto hacia el Señor. Cuando Jeroboam oyó la reprimenda del profeta, reaccionó con furia y repudio. En un gesto por detener al profeta, extendió su brazo hacia él, pero en ese instante su brazo se paralizó, volviéndose incapaz de moverlo. Esta acción de desafío hacia el mensajero de Dios fue contestada con un castigo inmediato y evidente, demostrando la protección de Dios hacia sus enviados y la autoridad con que éstos hablan. La incapacidad de Jeroboam para retraer su mano servía como una señal divina, no solo para él, sino para todos los presentes, de que la autoridad de Dios no debe ser desafiada impunemente. Esta respuesta divina fue una manifestación del poder de Dios y un recordatorio de que Él defiende a sus profetas y mantiene su palabra, castigando a aquellos que se oponen a su voluntad. La situación también mostró la misericordia de Dios, ya que a pesar de la severidad del juicio, hubo espacio para la redención. La reacción de Jeroboam frente a este milagro cambió de hostilidad a humildad, solicitando al profeta que intercediera por él para la restauración de su mano. Esto ilustra cómo incluso en el juicio, Dios busca el arrepentimiento y la restauración de las relaciones rotas. Este episodio enseña sobre la santidad de Dios y la seriedad con la que toma el pecado y la rebelión. Nos recuerda que Dios no solo es capaz de castigar,
sino que también es deseoso de perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten genuinamente y buscan su gracia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es central en el carácter de Dios. El prodigio de la mano paralizada no solo actuó como castigo para Jeroboam, sino también como un aviso para todos los presentes sobre la supremacía indiscutible de Dios sobre los monarcas y sus dominios. Este evento ratificó claramente que ninguna autoridad terrenal puede compararse o contrariar la autoridad celestial. La serie de sucesos confirmó el poder de las palabras del profeta, evidenciando que no solo emitía sentencias, sino que éstas estaban avaladas por la autoridad divina. Este episodio además sirve como un recordatorio de que Dios puede emplear señales y prodigios para transmitir su mensaje y confirmar su supremacía. La mano inmovilizada de Jeroboam es una representación de la debilidad humana ante el poder divino, destacando que todas las autoridades terrenales están bajo la dominación y el designio de Dios. Igualmente, la mano inerte simboliza una interrupción física que espeja una verdad espiritual: la desconexión de Dios debido al pecado y la idolatría. Este milagro fue una expresión tangible del estado espiritual de Jeroboam y su reino, ambos desolados y estériles por haber renunciado a la fuente de vida y prosperidad. Este prodigio demuestra cómo Dios puede utilizar incluso las situaciones adversas y las sanciones para educar y orientar. Mediante este acto, Dios no solo estaba sancionando a Jeroboam, sino también brindándole una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Este aspecto del relato nos enseña que, aun en su disciplina, Dios es compasivo y desea la restauración de sus hijos extraviados. Después del prodigio de la mano paralizada, Jeroboam sufrió una vergüenza pública. Su esfuerzo por dominar y penalizar al profeta de Dios resultó en un fracaso rotundo, dejándolo marcado físicamente y desenmascarado espiritualmente. Esta vergüenza fue decisiva, ya que representó un instante de fragilidad para el rey, demostrando ante todos los observadores que su poder era limitado y subordinado a la voluntad divina. En su desesperación, Jeroboam se vio obligado a pedir ayuda al mismo hombre al que había intentado arrestar. Su súplica al profeta para que intercediera por él ante Dios es un testimonio de la ironía divina y de cómo Dios puede voltear las situaciones para revelar su dominio y propósito. Esto demuestra que, en el reino de Dios, los momentos de mayor debilidad pueden convertirse en oportunidades para la manifestación de su poder y misericordia. La respuesta del profeta, orando por Jeroboam para que su mano fuera restaurada, es un acto de gracia y compasión que refleja el corazón de Dios. A pesar de la oposición y el peligro, el profeta no duda en clamar a Dios en favor de Jeroboam, subrayando la enseñanza bíblica de amar a los enemigos y hacer el bien a aquellos que nos persiguen. Este suceso culmina con la recuperación de la mano de Jeroboam, un prodigio que actúa como un potente recordatorio de que la clemencia de Dios siempre está accesible, incluso para aquellos que han errado profundamente. La deshonra y la petición de clemencia de Jeroboam ilustran la redención y el restablecimiento, que son factibles cuando los individuos se acogen a la autoridad de Dios y solicitan su absolución. Durante su enfrentamiento con Jeroboam, el profeta de Judá pronunció una profecía notable por su detalle y proyección a futuro. Predijo el advenimiento de un monarca llamado Josías, descendiente de la línea de David, que finalmente eliminaría el altar idolátrico en Betel. Esta profecía no solo representaba una promesa de restauración divina, sino también una ratificación de la perpetuidad del diseño de Dios a lo largo de las generaciones. Josías, que ascendería al trono cerca de 300 años después,
se distinguiría por su lealtad a Dios y su empeño en purificar la adoración en Israel. Su gobernación sería una evidencia de la misericordia y paciencia de Dios, aguardando el instante propicio para rehabilitar las prácticas devotas entre su gente. La mención específica de Josías enfatiza la omnipotencia de Dios, quien conoce y orienta el flujo de la historia humana. Esta profecía también consolidaba la autoridad del profeta en aquel entonces, evidenciando que sus enunciados no eran simples opiniones personales, sino manifestaciones de la voluntad divina. El impacto de tal pronóstico era doble. Advertía a Jeroboam y a su reino sobre el grave riesgo de persistir en su camino idolátrico y ofrecía esperanza a los que permanecían fieles a Dios de que no serían abandonados. La promesa de la emergencia de un rey justo como Josías también servía como un referente moral para los monarcas y líderes actuales y futuros, demostrando que el auténtico éxito y legado dependen de la sumisión a Dios y no solo de triunfos políticos o bélicos. Por lo tanto, esta profecía no solo anticipaba el futuro, sino que también influía en las acciones y decisiones del momento. La precisión de la profecía del profeta sobre Josías es una prueba contundente de la exactitud y la fidelidad de la palabra de Dios. Cuando Josías finalmente ocupó el trono y cumplió con esta profecía, validó la autenticidad de las declaraciones del profeta y fortaleció la confianza en la habilidad de Dios para anticipar y organizar sucesos mucho antes de que sucedan. La exactitud profética no es meramente un elemento bíblico, sino una muestra de que Dios está activamente involucrado en la dinámica de la historia humana. El impacto de esta precisión trasciende la demostración de poder divino. También produce un profundo efecto en la fe y la vida de los creyentes. Comprender que Dios controla el tiempo y los acontecimientos puede brindar un gran consuelo y motivación para vivir conforme a sus preceptos, incluso en momentos de duda o persecución. Para los contemporáneos del profeta y para generaciones futuras, esta profecía ayudaba a cimentar la autoridad de las Escrituras y los profetas como verdaderos portavoces de Dios. Este reconocimiento es crucial para mantener la continuidad y coherencia de la fe judía y cristiana, reforzando la enseñanza de que la Biblia es un documento inspirado y guiado por Dios. Además, la realización de esta profecía específica servía como un recordatorio constante de que Dios no abandona a su pueblo ni renuncia a sus planes, a pesar de la desobediencia o el fracaso humano. Alienta a los fieles a permanecer esperanzados y obedientes, sabiendo que la historia se desenvuelve bajo la providencia divina y que cada promesa hecha será cumplida en su momento designado. Después de entregar su mensaje y realizar los milagros predichos, el profeta de Judá comenzó su viaje de regreso. A pesar de la instrucción divina de no detenerse ni comer ni beber en Betel, se enfrentó a una prueba significativa. En el camino, un viejo profeta de Betel lo encontró y lo invitó a su casa, alegando que un ángel del Señor le había dado un mensaje que contradecía la orden inicial de Dios al profeta de Judá. Esta circunstancia colocó al profeta en una situación de fragilidad, donde tenía que decidir entre adherirse a la orden inicial de Dios o confiar en las palabras del anciano profeta. La tentación de flexibilizar su cumplimiento debido al agotamiento, el apetito o la cordialidad puso a prueba su lealtad y su adhesión a las directrices recibidas directamente de Dios. El conflicto del profeta subraya la importancia del discernimiento y la obediencia total en la esfera espiritual. Demuestra que incluso las voces que parecen autorizadas y sabias pueden llevar al error si contradicen la palabra explícita de Dios.
Este segmento de la historia actúa como una advertencia sobre cómo decisiones aparentemente menores pueden tener efectos profundos, especialmente cuando comprometen nuestra obediencia a Dios. Este episodio refleja también el eterno choque espiritual entre la sumisión y la tentación, un tema recurrente en las Escrituras que destaca nuestra necesidad de depender de Dios y su palabra para la guía en cada elección. La tentación que enfrentó el profeta es un recordatorio claro de que debemos ser vigilantes y firmes en nuestra alianza con Dios, evitando ser swayed por las conveniencias o incertidumbres. El anciano profeta de Betel, quien llevó al profeta de Judá a desobedecer la orden de Dios, es presentado como una figura trágica y un aviso sobre los peligros del engaño espiritual. A pesar de proclamar haber recibido un mensaje de un ángel de Dios, su aseveración fue falsa y dirigió al profeta de Judá hacia un error fatal. Este engaño revela cómo el error y la falsedad pueden vestirse de autoridad espiritual y cómo pueden desviar incluso a los más fieles siervos de Dios. La dinámica entre ambos profetas ilustra la complejidad del discernimiento espiritual, donde es esencial no solo evaluar las intenciones y palabras de otros, sino también ajustar continuamente nuestro comportamiento a las directrices divinas claras y directas. La tragedia del profeta de Judá no resultó solo de su elección personal, sino también del influjo nocivo de otro, lo que nos recuerda la necesidad de ser cautelosos respecto a quienes nos orientan y los mensajes que aceptamos. El incidente también resalta la responsabilidad personal frente a la palabra de Dios. A pesar del engaño por parte del anciano profeta, la responsabilidad última de la desobediencia recae en el profeta de Judá, quien había sido instruido directamente por Dios. Esto nos enseña que, aunque otros puedan influenciarnos, la decisión final y sus consecuencias son responsabilidades propias. Este suceso actúa como una severa advertencia sobre las consecuencias del engaño dentro de la comunidad de fe. Enfatiza la necesidad de mantener una vigilancia espiritual constante y un compromiso sólido con la verdad de Dios, como medidas de protección contra las mentiras que pueden surgir incluso dentro de entornos religiosos aparentemente seguros. La decisión del profeta de Judá de aceptar la invitación del anciano profeta y comer en su casa fue un acto de desobediencia que desencadenó consecuencias fatales. A pesar de las advertencias y milagros que había presenciado y realizado anteriormente, su incapacidad para adherirse a una directriz divina específica evidenció un momento de debilidad humana con resultados trágicos. Su muerte a manos de un león, poco después de salir de la casa del anciano profeta, no solo fue un castigo personal, sino también una señal divina para Israel y todos los observadores. El león que acabó con la vida del profeta no consumió su cadáver ni agredió al asno, indicando claramente que este evento no era un acontecimiento ordinario, sino un acto de sentencia divina. Este aspecto resalta cuán seriamente Dios considera la obediencia a sus preceptos y cómo el incumplimiento de sus órdenes puede acarrear consecuencias graves, pensadas para ser una enseñanza tanto para el individuo como para la colectividad. Este fatal desenlace del profeta enfatiza la necesidad de una obediencia persistente en toda vida de fe. No basta con obedecer de manera parcial o solo cuando es conveniente. El seguimiento a Dios debe ser total y constante. La narrativa del profeta funciona como un aviso severo de que, incluso si somos leales en muchas áreas, un único acto de insubordinación puede resultar en efectos devastadores. La defunción del profeta, bajo tales condiciones, no solo subraya la rectitud de Dios, sino también su compasión,
ya que a pesar de la severidad del castigo, la preservación de su cuerpo y la ausencia de violencia hacia el asno indican que, aun en la condena, Dios señala hacia la redención y la posibilidad de indulgencia. Esta dualidad entre justicia y misericordia refleja la profundidad del carácter divino y la seriedad con que se debe obedecer su palabra. El fatal encuentro del profeta con el león se produce poco después de su infracción, en su camino de regreso a casa. Este suceso no solo funciona como castigo para el profeta, sino también como un poderoso símbolo de las consecuencias de apartarse de los mandatos divinos. El león, un ser que a menudo simboliza la majestad y la autoridad divina en las Escrituras, aquí actúa como el ejecutor de la justicia de Dios, resaltando la gravedad de la falta cometida por el profeta. Este episodio evidencia que la desobediencia a las claras directrices de Dios puede conducir a resultados catastróficos y definitivos. El profeta, a pesar de sus intenciones nobles y servicios anteriores, no logra evadir las consecuencias de su última desobediencia. Este final trágico sirve como un aviso para todos los fieles sobre la importancia de adherirse estrictamente a la guía divina sin apartarse. La intervención del león también demuestra la prontitud con que Dios puede actuar para reafirmar su ley y su orden. A diferencia de otras narraciones bíblicas donde la paciencia divina se prolonga a través de generaciones, aquí la reacción ante la desobediencia es inmediata y definitiva, reforzando la enseñanza de que ciertos actos acarrean consecuencias inmediatas y severas. Este incidente no solo afecta al profeta, sino también a toda la comunidad que toma conocimiento de este evento. La muerte del profeta sirve como un sombrío recordatorio educativo para los demás de que las instrucciones de Dios no son simples sugerencias, sino mandatos que deben cumplirse para esquivar desenlaces trágicos. El león y el asno presentes en esta historia bíblica no son solo elementos de la trama, portan un simbolismo profundo y pertinente. El león, como agente de la justicia divina, simboliza el dominio y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. En diversas culturas, el león es visto como el rey de los animales, lo que en este relato refleja el papel de Dios como el juez supremo y soberano de toda la creación. El asno, por su parte, simboliza la humildad y la servidumbre, atributos que se esperan de los fieles seguidores de Dios. En este relato, el asno acompaña al profeta tanto en la obediencia como en la desobediencia, y el hecho de que el león no lo dañe subraya la inocencia del asno ante la falta del profeta. Este detalle destaca que el castigo divino es preciso y selectivo, afectando únicamente a quienes cometen la transgresión. La contraposición entre el león y el asno también resalta la dualidad en la esencia divina. La majestuosidad y el poder representados por el león frente a la humildad y la accesibilidad personificados por el asno. Esta mezcla de grandiosidad y bondad es crucial para entender el carácter de Dios, quien, siendo un juez justo, es también un Padre amoroso y misericordioso. Además, el hecho de que el león se mantenga junto al cadáver del profeta y el asno, sin devorarlos, es una manifestación cargada de significado, indicando que el objetivo del juicio no es la aniquilación en sí misma, sino más bien actuar como una advertencia para los testigos y un recordatorio del carácter sagrado de las leyes de Dios. El castigo del profeta no fue un evento fortuito, sino claramente uno de carácter sobrenatural, ideado para impartir varias enseñanzas espirituales fundamentales. Ante todo, muestra que Dios tiene la capacidad de intervenir de manera directa en el mundo natural para llevar a cabo su voluntad y que su justicia supera las normas humanas de naturaleza y moralidad.
Este acto de juicio directo consolida la noción de que nada escapa al alcance o al escrutinio divino. El juicio sobrenatural sirve para recordar a la comunidad de fe que las consecuencias del pecado y la desobediencia son reales y a veces inmediatas. En un mundo donde las acciones parecen a menudo no tener consecuencias, este relato bíblico destaca que en el reino espiritual las decisiones y acciones tienen efectos eternos y palpables. Esta historia también enseña sobre la precisión del juicio divino. Dios no castiga al azar o sin discriminación. Su juicio es siempre justo y adecuado a la transgresión. La muerte del profeta por desobedecer una instrucción específica de Dios es un recordatorio de que los mandatos divinos no son negociables ni sujetos a interpretaciones personales o conveniencias. El juicio sobrenatural refuerza la seriedad con que Dios trata la desobediencia. Aunque es lento para la ira y grande en misericordia, hay límites que, cuando se cruzan, activan una respuesta decisiva y a veces severa, destacando la importancia de vivir vidas que reflejen un temor reverente y un respeto hacia las leyes y deseos de Dios. La tumba compartida entre el profeta de Judá y el anciano profeta de Betel es significativa, ya que simboliza el reconocimiento y la reconciliación después de la muerte. Aunque el anciano profeta fue el instrumento de la tentación que condujo a la muerte del profeta de Judá, su decisión de enterrar al profeta en su propia tumba representa un acto de respeto y honor hacia el hombre de Dios, reconociendo su verdadera identidad y misión. Este acto puede interpretarse como una forma de expiación para el anciano profeta, quien mediante esta última acción busca hacer justicia al profeta fallecido, respetando su labor y devoción a Dios, incluso más allá de la muerte. La sepultura compartida también ilustra la complejidad de las conexiones humanas y espirituales, donde fallos y transgresiones no eliminan necesariamente el mérito o la significancia de un individuo. El hecho de que el anciano profeta pida a sus descendientes que lo entierren junto al hombre de Dios denota una profunda estima y el deseo de una unión perpetua con la virtud, a pesar de sus propios fallos durante su vida. Esta petición puede verse como un anhelo de identificarse con la rectitud y la verdad de Dios, admitiendo sus errores y buscando la redención. Así, la tumba común no solo actúa como el último reposo para ambos hombres, sino también como un emblema de las verdades espirituales que incluyen justicia, misericordia y redención. Nos recuerda que, pese a nuestros errores, existe la oportunidad de reconocimiento y reconciliación, tanto con Dios como con aquellos a quienes hemos dañado con nuestras conductas. La narrativa del profeta y el león nos ofrece profundas reflexiones sobre la fragilidad humana, especialmente respecto a nuestra propensión al error y la tentación. A pesar de las directrices divinas claras y los milagros observados, el profeta de Judá cayó en la trampa del engaño, mostrando que nadie es inmune a la debilidad humana. Esta fragilidad nos recuerda la necesidad constante de vigilancia espiritual y de depender de Dios para obtener guía y fortaleza. La historia muestra cómo nuestras decisiones afectan más allá de nuestras vidas individuales, impactando a otros en nuestra comunidad y, como en el caso del profeta, sirviendo de enseñanza para futuras generaciones. Reconocer nuestra fragilidad puede motivarnos a buscar activamente sabiduría y orientación divina en cada decisión, comprendiendo que nuestra capacidad para discernir y elegir correctamente puede ser fácilmente comprometida. Este relato también nos habla de la gracia de Dios ante nuestra debilidad. Aunque el profeta fue severamente castigado por su desobediencia, la conservación de su cuerpo y la protección del asno indican una misericordia latente en los actos de juicio de Dios.
Nos recuerda que aunque somos vulnerables y propensos a errar, Dios ofrece caminos hacia la redención y la restauración. La fragilidad humana, resaltada en esta historia bíblica, nos llama a la humildad y al arrepentimiento genuino. Aceptar nuestras limitaciones y errores es el primer paso hacia el crecimiento espiritual y la transformación personal, guiados por un Dios que, a pesar de nuestra fragilidad, nos ama y busca restaurarnos a la plenitud de vida en Él. El enigma de la justicia divina se manifiesta en la historia del profeta y el león, mostrando cómo la justicia perfecta de Dios se enfrenta a la imperfección humana. Este relato resalta la capacidad de Dios para juzgar de manera justa, respondiendo no solo a las acciones, sino también a las intenciones del corazón. La justicia divina, aunque a menudo incomprensible desde una perspectiva humana, es siempre justa, medida y perfectamente adecuada a cada situación. La muerte del profeta ilustra la seriedad con la que Dios trata la desobediencia, pero también destaca que sus juicios son medios para enseñar lecciones vitales, tanto al individuo como a la comunidad observadora. Aunque a veces pueda parecer severa, la justicia de Dios es también un aspecto de su amor, diseñado para corregir, guiar y, en última instancia, restaurar. Este suceso nos invita a reconsiderar nuestras propias percepciones sobre la justicia. En nuestras interacciones y en la sociedad, tendemos a favorecer justicias que nos resultan inmediatamente lógicas y justas según nuestros criterios personales. Sin embargo, el episodio del profeta nos recuerda que la justicia de Dios no siempre coincide con la humana y que la sabiduría divina muchas veces supera nuestro entendimiento. La justicia de Dios se revela no solo como castigo, sino también como un llamamiento al arrepentimiento. Aprendemos que incluso en su actuar justo, Dios busca la reconciliación con sus seres. Este conocimiento nos alienta a enfocar la justicia en nuestras vidas con más compasión y paciencia, buscando siempre el justo medio entre la verdad y la misericordia. La labor redentora de Dios a lo largo de la historia es una constante en la Biblia, manifestada no solo en relatos de juicios, sino también en aquellos de redención. A pesar de las imperfecciones y caídas humanas, Dios ha desplegado un plan de salvación continuo que se evidencia en sucesos tanto mayores como menores. La promesa de un rey como Josías, destinado a reinstaurar el culto adecuado y guiar a su pueblo hacia la obediencia, ilustra cómo Dios opera a través de los siglos para alcanzar sus fines redentores. Esta redención no se limita a correcciones específicas o intervenciones esporádicas. Es un proceso permanente que aspira a restablecer por completo la relación entre Dios y su creación. Cada acto de juicio y cada profecía realizada son partes de un mosaico más grande que descubre la paciencia, la constancia y el amor constante de Dios hacia su gente. El estudio de la historia sagrada y la contemplación sobre la intervención divina en ella nos revelan que no estamos sujetos a un ciclo sin fin de errores y fracasos. En cambio, somos participantes y observadores de un plan divino que se dirige hacia un clímax redentor, donde se evidencian plenamente el amor y la justicia de Dios. Este entendimiento robustece nuestra fe y esperanza, permitiéndonos considerar nuestras vidas como parte de un propósito divino más amplio. Nos inspira a vivir de forma que nuestras acciones se alineen con los propósitos redentores de Dios, conscientes de que cada decisión y cada acto de fe contribuyen al gran diseño que Él está ejecutando en el mundo. La lealtad constante a Dios es un tema esencial en la vida del profeta y un pilar en la doctrina bíblica. Este relato enfatiza que la obediencia a Dios debe ser total y sin condiciones.
La caída trágica del profeta ilustra claramente las repercusiones de la desobediencia, incluso en detalles que podrían parecer menores o triviales a los ojos humanos. La lealtad constante a Dios no es meramente un acto de disciplina espiritual, es una respuesta al amor y soberanía de Dios. Reconocer a Dios como el Señor de nuestra existencia implica otorgarle prioridad en todas nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Esta devoción plena es lo que nos mantiene en el camino correcto y preserva nuestra relación con Él. Este compromiso también fortalece nuestra capacidad para resistir las tentaciones y engaños que inevitablemente enfrentamos. Al igual que el profeta fue engañado por el viejo profeta, nosotros también podemos ser desviados si nuestra fidelidad flaquea. La constancia en nuestra fe y obediencia actúa como un escudo contra las fuerzas espirituales que buscan desestabilizar nuestra caminata con Dios. La fidelidad a Dios tiene un impacto testimonial poderoso para aquellos que nos rodean. Al vivir vidas de obediencia y compromiso inquebrantables, demostramos el poder transformador de la fe y ofrecemos un ejemplo tangible de la gracia y la verdad de Dios en acción. Este testimonio puede inspirar y alentar a otros a buscar una relación más profunda y comprometida con Dios. La lucha contra el engaño espiritual es una realidad constante en la vida cristiana, como lo demuestra claramente la historia del profeta engañado. El viejo profeta representa las voces en el mundo que, aunque pueden parecer autoritativas y piadosas, en realidad pueden llevarnos lejos de la verdad divina. Este relato nos enseña la importancia de discernir cuidadosamente las influencias y los mensajes que recibimos, evaluándolos siempre a la luz de la palabra de Dios. El engaño espiritual puede ser particularmente peligroso porque a menudo se presenta disfrazado de verdad. Esto requiere que seamos estudiantes diligentes de las Escrituras y que mantengamos una relación cercana y constante con Dios a través de la oración y la meditación. Solo mediante una comprensión profunda de la verdad divina podemos esperar, identificar y resistir las falsedades que se nos presentan. La resistencia al engaño espiritual no es meramente un esfuerzo individual, constituye un combate que se desarrolla dentro de la comunidad de creyentes. Al compartir nuestras percepciones y vivencias, podemos apoyarnos unos a otros para mantenernos firmes frente a las falacias y fraudes que buscan apartarnos. La comunidad funciona como un soporte y sistema de validación que potencia nuestra habilidad para adherirnos a la verdad. Además, esta narrativa nos motiva a ser activos en nuestra lucha contra el engaño espiritual, no solo defendiéndonos de influencias perniciosas, sino también comprometiéndonos de lleno con la verdad. Al actuar así, no solo resguardamos nuestro propio desarrollo espiritual, sino que también consolidamos la solidez y bienestar del colectivo de fieles. El llamamiento a una obediencia incondicional a Dios representa el vértice de las lecciones extraídas a través de los acontecimientos en la vida y muerte del profeta. Este relato recalca que una obediencia parcial o a medias no basta para satisfacer los criterios de Dios. La historia del profeta de Judá nos revela que cada instrucción divina es crucial y debe acatarse completamente para eludir las repercusiones de la desobediencia. La obediencia absoluta implica un compromiso total con Dios en todas las facetas de nuestra vida. No se limita a la observancia de ciertas normas o la participación en actos religiosos. Involucra una dedicación plena de nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestras acciones hacia Dios. Este compromiso demanda una confianza profunda en Él y en su dominio sobre nuestras existencias, creyendo firmemente que sus designios son superiores a los nuestros. Tal obediencia también exige una vigilancia continua y un examen constante de nuestras motivaciones y comportamientos. Debemos cuestionarnos regularmente si nuestras elecciones reflejan la voluntad divina o nuestros propios intereses y deseos.
Esta introspección es vital para permanecer en el sendero de la obediencia completa. La obediencia plena frecuentemente es un trayecto arduo que implica sacrificios y puede confrontarnos con desafíos y resistencias, tanto internas como externas. No obstante, los beneficios de dicha obediencia son vastos, incluyendo la paz interna, una dirección clara de Dios en nuestras vidas y la protección contra las falacias y errores que podrían desorientarnos. A través de la obediencia completa, podemos alcanzar una relación más profunda y gratificante con Dios, conscientes de que vivimos en total concordancia con su voluntad divina. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial como nuestro guía hacia la verdad, especialmente en un mundo lleno de engaños y medias verdades. En la vida del creyente, el Espíritu Santo no solo ofrece consuelo y compañía, sino que también proporciona discernimiento y sabiduría para navegar las complejidades de la vida conforme a la voluntad de Dios. Este aspecto del Espíritu es esencial para mantenernos en el camino de la obediencia y fidelidad a Dios. La narrativa del profeta y el león resalta la necesidad de confiar en el Espíritu Santo para distinguir la verdad de la mentira. Si el profeta hubiese prestado más atención al consejo del Espíritu, quizás hubiera identificado el engaño del anciano profeta y evitado su fatídico final. Esto nos indica que, en nuestro caminar espiritual, debemos anhelar constantemente la orientación del Espíritu Santo en cada uno de nuestros actos y relaciones. El Espíritu Santo, asimismo, nos facilita la comprensión de las Sagradas Escrituras, fundamentales para conocer la verdad divina. Sin la guía del Espíritu, los textos bíblicos podrían quedar como meras letras inertes. No obstante, con su intervención, estas letras se convierten en un mensaje vibrante y eficaz, capaz de cambiar corazones y renovar pensamientos. Este papel del Espíritu es esencial para llevar una vida que refleje genuinamente los valores y el carácter de Cristo. Por otro lado, el Espíritu Santo nos capacita para declarar con decisión y transparencia la verdad de Dios en un ambiente que a menudo rechaza las doctrinas del Evangelio. Al igual que el profeta fue mandado a confrontar las costumbres idolátricas en Betel, estamos llamados a ser luminarias en la oscuridad, dirigidos por el Espíritu Santo para actuar y comunicar de forma que exalte a Dios y convoque a más almas hacia Él. Si bien este cometido es exigente, se facilita y fortalece gracias a la presencia ininterrumpida del Espíritu en nuestra existencia. El relato del profeta y el león nos incita a reflexionar intensamente sobre la importancia de reforzar nuestro compromiso con Dios. Este relato no solamente sirve de alerta sobre los riesgos de la inobediencia, sino que también nos llama a examinar y profundizar nuestra relación con el Señor. Un compromiso auténtico con Dios implica algo más que una adhesión superficial. Requiere una entrega total de nuestro ser, confiando en que sus planes son más acertados que los nuestros. Reforzar nuestro compromiso con Dios también implica rededicar nuestras vidas a seguirlo incondicionalmente, buscando su propósito en todas las circunstancias, no solo en aquellas que son convenientes o fáciles. Esto puede necesitar ajustes significativos en nuestras prioridades, actitudes y hasta en nuestras relaciones. Pero es esencial para llevar una vida que se alinee verdaderamente con los valores del reino de Dios. Este compromiso renovado también debe manifestarse en nuestras interacciones con los demás. Así como el profeta fue enviado a Betel para llevar un mensaje divino, estamos convocados a ser representantes de Cristo, difundiendo su amor y verdad en un mundo que las necesita urgentemente. Al vivir de manera que nuestros valores cristianos se evidencien claramente, podemos impactar positivamente a los que nos rodean.
Finalmente, un compromiso renovado con Dios es una fuente de fortaleza y esperanza. A pesar de los desafíos y las pruebas que enfrentamos, saber que estamos alineados con Dios y que estamos cumpliendo su propósito para nuestras vidas nos proporciona una paz y una satisfacción que no pueden ser perturbadas por las circunstancias externas. Este compromiso nos motiva a continuar creciendo en nuestra fe y a perseguir con pasión los planes que Dios tiene para nosotros. Este episodio del profeta y el león, más que un mero episodio bíblico, actúa como un espejo para nuestra autoevaluación y un llamado a una introspección intensa. ¿Cómo estamos atendiendo a los preceptos de Dios en nuestra vida diaria? Existen esferas en las que nuestra sumisión es incompleta. Este momento invita a cada lector a examinar detenidamente el rumbo y la integridad de su trayecto espiritual. El relato nos motiva a considerar nuestra reacción ante las falsedades y las pruebas. En nuestro contexto, contamos con el entendimiento de las Escrituras y la orientación del Espíritu Santo para distinguir lo correcto de lo erróneo. ¿De qué manera podríamos progresar en este aspecto para consolidar nuestra creencia y nuestra declaración de fe? Asimismo, deseo animar a cada lector a divulgar sus opiniones y meditaciones acerca de este relato. ¿Qué enseñanzas adicionales descubren en esta narrativa? ¿De qué modo ha influido esta meditación en su percepción sobre la lealtad y el cumplimiento hacia Dios? Sus aportaciones y puntos de vista no solo enriquecen nuestro debate, sino que también contribuyen a forjar una comunidad creyente en la que podemos evolucionar y edificar colectivamente. Para concluir, si este relato ha resonado de algún modo en su ser o le ha impulsado a replantear aspectos de su vida espiritual, le invito a compartirlo. A menudo, expresar nuestras vivencias y retos constituye el primer paso hacia una transformación significativa y una renovada dedicación a Dios. Nos encontramos juntos en esta travesía de fe y cada contribución enriquece y amplía nuestra comprensión conjunta de las Sagradas Escrituras.